Listo, ciclo 3. Entonces, ustedes tenían una tareita. Vamos a socializar un poquito sobre las propiedades. ¿Quién me quiere hablar rápidamente en 2 minuticos que alcancen a pasar por lo menos 4 personitas? ¿Quién me quiere hablar con respecto a las propiedades? Eunice. Profe, las propiedades generales, propiedades específicas, la masa, desde el peso, el volumen y la densidad. O sea, es como... Conclusiones, mantener la masa. Ay, no lo encuentro. El volumen, la temperatura, la elasticidad y la divisibilidad. Propiedades específicas, densidad, viscosidad, punto fisión y punto evolución. Ebullición. Ebullición, perdón. Listo, muy bien, listo, gracias. Gisela. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Ah. ¿Alguien más quiere de pronto hablar algo que de pronto Eunice no haya dicho y que usted lo tenga? ¿Ustedes hicieron eso de tarea? ¿No? Bueno, por acá. Rápidamente, es importante en las propiedades de la materia. Ahí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a tener unas propiedades extensivas y unas intensivas. Las extensivas como tal dependen de la cantidad de materia y no permiten diferenciar las sustancias. Por ejemplo, yo puedo decir, ir a la tienda y decir, me vende por favor una libra de papa, ¿sí? O me vende 1 litro de gaseosa y no me va a permitir diferenciar porque 1 litro de gaseosa puede ser lo mismo que 1 litro de leche porque estoy hablando de volumen. Igual de la masa, yo puedo pedir como tal 1 libra de papa o 1 libra de carne, pero no me va a diferenciar la materia. Por lo tanto, las extensivas, ojo, escriban esto, depende si usted no lo tiene, ¿no? Depende de la cantidad de materia y no permite diferenciar las sustancias entre ellas mismas. Mientras que las intensivas sí, que fue una de las que de pronto enunció varias de esas propiedades las enunció Eunice. Entonces, tenemos en las intensivas, en este caso no dependen de la cantidad de materia, sino que, y en este caso, pues sí se permite diferenciar, es decir, es propia de cada una. Bien, entonces, por ejemplo, el agua hierve a cierto punto de ebullición, si es en promedio, unos 60 grados Celsius, mientras que, por ejemplo, el alcohol no va a tener el mismo punto de ebullición, ¿sí? El punto como tal de ebullición en el caso del alcohol sería 78.37. Es característico, entonces el agua no hierve a 78.7, pero el alcohol tampoco hierve. Entonces, ¿quién es el que tiene un punto de ebullición más alto? El agua. Es decir, ¿qué es el punto de ebullición? Y aquí ya vamos a entrar un poquito a hablar con respecto a estas cosas. Características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? Lo que mis sentidos pueden percibir. Lo que veo, lo que siento, lo que saboreo, lo que huelo. Esos son características organolépticas. Por ejemplo, los metales son brillantes. Entonces son características organolépticas propias de los metales. No pasa igual con los no metales, como el oxígeno. Nosotros no vemos que está brillando el ambiente en donde estamos. Solubilidad es la capacidad de disolverse de una sustancia en otra. Entonces, no puede ser que un ladrillo se disuelva en agua como se disuelve sal en agua. Entonces, cambian la solubilidad
y es particular a cada compuesto. Dureza. La dureza se mide en la escala de Mohs, M-O-H-S, Mohs, y el mineral, son por minerales. El mineral más duro es el diamante. Y él es el que puede rayar a todos los demás y se mide es por la capacidad de rayar un material al otro. Y es así que se puede medir la dureza. El punto de fusión, pues es el paso, es la energía necesaria para pasar de estado sólido a estado líquido. Y esa energía se le denomina punto de fusión. El punto de ebullición es la energía que se necesita de paso del líquido al gaseoso. Esa energía se le denomina punto de ebullición. La densidad como tal, ¿qué es? Es la masa sobre un volumen. Entonces, no es igual de densa la miel al agua, o la miel al alcohol, o la miel al clorox o hipoclorito o el blanqueador, que es lo mismo. No es la misma densidad y esa densidad también me ayuda a mirar ese coeficiente de rozamiento, es decir, que si yo lo pongo en una superficie y se me derrama, rápidamente uno de ellos va a correr más porque es más o es menos denso si es muy líquido, ¿verdad? Pero si es más denso va a correr muy despacio o de hecho puede que ni corra mucho, sea imperceptible lo que se desplazó ese líquido. En la elasticidad, pues es la forma en que un material vuelve a su estado original a pesar de que se haya deformado en algún momento. Entonces podemos ver una llanta, por ejemplo, ¿sí? Que va generándose esa elasticidad. Fragilidad que tiene que ver también con la capacidad de pronto de partir ese mismo material en diferentes fracciones. La tenacidad como tal, la dureza que puede mantener un material en el momento en que se pueda deformar a través. Recuerden que la dureza es la capacidad de rayar, en la tenacidad es la capacidad de mantener ese material sin que se dañe porque hay una tenacidad, una fuerza. Y bueno, transparencia, no todos los materiales son translúcidos, entonces podemos también tener esas características que nos permiten diferenciar las sustancias. Las extensivas dependen de la cantidad de materia y no me permiten identificar la sustancia. Las intensivas, que es como lo de adentro de la sustancia, no dependen de la materia y sí me permiten diferenciar las sustancias. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? Bien, vamos entonces a continuar. Pasando ya con respecto a la parte de la tarea, vamos a continuar con las mezclas. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles por acá. Por favor, necesito que abran sus módulos en la página 81 del libro de grado sexto. Les voy aquí a dar la orientación. Ustedes saben que nosotros tenemos dos cortes. En un corte, pues, estamos trabajando casi que lo que era de sexto, dando la socialización para de pronto los que ya habían estado. Y el próximo corte estaremos trabajando el módulo. Yo creo que después de la próxima semana, ya estaríamos trabajando el módulo de grado séptimo. ¿Listo? Las personas, ojo porque ustedes son los que más tienen conflictos con esta parte que les voy a decir. Las personas que son de grado sexto, pues van a estar trabajando su módulo como yo les estoy pidiendo. Los que son de séptimo, pues tienen que hacerlo en el cuaderno. Cuando cambiemos al segundo corte, entonces los que son de grado sexto ya no van a encontrar ese material que vamos a trabajar en el módulo de ustedes. Por lo tanto, ustedes deben hacerlo en su cuaderno. Y el grado séptimo podrá estar trabajando en su módulo. ¿Estamos claros con respecto a la información que acabo de dar? Sí. Eunice, ¿comprendimos lo que acabé de decir? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos por este lado. Camila, ¿por qué apagaste cámara? Por favor, manténla prendida.
Gracias. Bueno, entonces voy a mostrarles una presentación para que usted, por favor, esté bien atento, tome se me fue. Tome los apuntes que se necesitan, ¿listo? Y pues vamos a estar hablando de mezclas y los métodos de separación de mezclas. Por acá, ustedes se van a ubicar, sean tan amables, en la página 80 y... No, momentico, que esta no es de ustedes. Página 81, ¿listo? Página 81. La página 81, ahora, para los que son de grado séptimo, que no tienen en este momento esa página 81, la voy a proyectar aquí un momentico para que ustedes tomen apunte y puedan saber qué es lo que tienen que resolver. Un momento. Chica, usted ya comió tanto que se ensució. Por acá, cancelar, ¿qué se me hizo? Ah, aquí ya está. Chemistry, tutor mañana. No, un segundo. Ay, Dios. Bueno, denme un momento, lo que pasa es que en la carga del libro de sexto sí se me demora un poquito. Pensé que ya lo tenía aquí dispuesto y resulta que no. Les pido, me disculpen. ¿Alguien tiene ahí el módulo, por favor? El tomo 2. Sí, señora. Tú me haces un favor, lo puedes proyectar ahí un momentico, lo pones en la cámara. ¿Eres tan amable? ¿Así? Míralo. ¿Qué es lo que dice ahí, Eunice, por favor? Con tus palabras define cada uno de los estados de la materia y realiza su dibujo. Dice sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloides. Exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a través de lo que vamos a ir revisando, y porfa, también mírame, de lo que vamos revisando, ustedes vayan llenando esos espacios, cómo corresponde el líquido, el sólido, el gaseoso, el plasma y en el caso creo que es coloide. 80 y... Mentiras. La página 84. ¿Habla sobre la tabla periódica? Sí. Dice, escribe nombre, símbolo y número atómico de 30 elementos de la tabla periódica. Listo, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, hasta el momento hemos visto propiedades, que socializamos la tarea. Luego, en este momento, vamos a revisar para tener en cuenta bien lo que es líquido, sólido, gaseoso, estado plasma, que de pronto no se vio. En el caso del plasma, es un gas ionizado. Escríbanlo, por favor, en sus cuadernos. El plasma es un gas ionizado. El plasma es un gas ionizado. Ejemplo, el rayo. Cuando hay tormentas, el rayo es como tal, viene un gas y está electrizado. ¿Bien? Otro gas que también vamos a encontrar, la llama como tal, ¿sí? En la estufa. Vamos a encontrar diferentes gases que están electrizados o que tienen unas cargas. ¿Bien? Por acá, ahora sí. La idea es que dibujen y expliquen cada uno de ellos conforme a sus propiedades.
líquido, los que son de séptimo, líquido, sólido, gaseoso, plasma y coloidal. ¿Qué es un coloide? Ya una vez lo digo. Un coloide es un estado que se encuentra en el mismo momento con otro. Por ejemplo, el gas y el líquido. En una espuma de afeitar, usted dice, ¿esto es líquido o es gaseoso? No entiendo. ¿Sí? Un spray para de desodorante de los pies o de las axilas también va a salir así, ¿cierto? Entonces, nos muestran la gelatina, por ejemplo. La gelatina es el estado sólido que converge en el mismo momento con el estado líquido. Entonces, no podríamos decir que es un estado sólido o un estado líquido cuando está líquida la gelatina recién hecha, sino que realmente este es un estado coloidal. La leche es otro estado coloidal. ¿Por qué? Porque si ustedes de pronto han escuchado o han visto que se puede hacer queso a través de la leche, ¿cierto? Se puede hacer la cuajada. ¿Qué es lo que se precipita? La caseína. ¿Con qué? A veces en el campo se utiliza la pastilla de cuajo y lo que hace es que se cuaja como tal, se va teniendo esa relación sólida y ese cuajo, ese cuajadito, pues es lo que viene a hacer esa cuajada y pues depende del tratamiento, va a hacerse un queso. Entonces nos damos cuenta que la leche que nosotros tomamos normalmente tiene partículas sólidas, ¿sí? Suspendidas en algo que se llama suero. Entonces encontramos la caseína, que es la proteína de la leche, con el suero de la leche disueltas convergiendo en el mismo momento, por lo tanto es un coloide. ¿Cómo podemos diferenciar un coloide? Entonces, el coloide dispersa, escríbanlo por favor, el coloide dispersa la luz. El coloide dispersa la luz. Entonces, normalmente una solución, si yo tengo agua y proyecto un láser en el agua, va a pasar, dependiendo pues también el tipo de vaso que esté utilizando. Pero si yo tengo algo dentro de ese vaso disuelto, en el caso de, por ejemplo, la gelatina, no me va a dar el mismo rayo, sino que la incidencia de luz va a coger hacia otro lado. Entonces, los coloides distorsionan la dirección del rayo de luz. Bien, ahí ya tienen varios ejemplos que pueden estar revisando. Vamos con la presentación. Y en el cuaderno, aparte de ir escribiendo en el módulo, en el cuaderno, todos van a ir escribiendo sobre las separaciones de mezclas. Las mezclas y la separación, ¿listo? Entonces tenemos en los estados de la materia el sólido. Los sólidos como tal están muy pegaditos, tienen fuerzas de interacción muy fuertes, ¿sí? Entre ellos mismos. El líquido ya no tiene las mismas fuerzas de atracción, está un poco más relajadito y por lo tanto vamos a ver que el volumen va a ser el que del contenedor y va a tener un movimiento mucho más ligero que en el caso del sólido. El gas, entonces en el gas ya no se tienen esas mismas fuerzas de atracción, sino que por el contrario, están muy lejanos, ellos tienen mucha energía cinética. Tienen mucha energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía del movimiento. Entonces usted no va a ver que si está poniendo arroz y cuando hierve el agua, usted vea que ese gas se queda quietico, sino que tienen una gran capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía cinética. Pero un vaso, ¿sí? Que tengo de pronto y puede que esté expuesto al sol, no va a tener el mismo movimiento que si tiene como tal el gas. El plasma tiene aún mayor energía cinética, porque aparte de que se está moviendo y es un gas, también hay electrones en medio del proceso. Por lo tanto, se va a observar, en este caso, como les decía, del rayo, cuando hay una tormenta eléctrica, pues vamos a observar que la capacidad de movimiento va a ser mucho más rápido que el mismo gas. Bien, entonces ahí tenemos esos 4 estados
Por acá, revisamos la separación de mezclas. ¿Qué es? ¿Qué se da hasta ahora? Entonces vamos a mirar lo de los plasma, que ya lo sabíamos, como tal la recombinación. En esta parte no lo revisamos solo gas, sólido y líquido, pero no hablamos como tal del plasma. Entonces, en el gráfico que tal vez teníamos en su momento que hicimos, cuando viene de plasma a gas hay una recombinación, pero de gas a plasma, es decir, que yo tenga la capacidad de tener un gas y ponerle electrones en funcionamiento ahí en medio del proceso, vamos a tener una ionización. Cuando el gas se ioniza, pasa a plasma. Cuando el plasma pierde también esa ionización, hay una recombinación y solo vamos a tener el gas. Cuando el gas se ioniza, pasa a plasma. ¿Listo? Ahí vamos. Eunice, señora. ¿Que levantaste la manito? Ay, sí, qué pena. No te preocupes, tranquila. Listo, avanzamos. Vamos por acá. Materia. Entonces, la materia se clasifica en mezclas o sustancias puras. Ojo, escríbanlo en su cuaderno, por favor. Las sustancias puras, como tal, son sustancias simples y los compuestos. Las sustancias simples vienen a ser formadas por elementos, ¿sí? Como el helio, el litio, el sodio, el hierro, la plata, el oro, el mercurio, el oxígeno. Esos son sustancias, esos son elementos, sustancias simples y puras, porque no se pueden dividir en algo más pequeño. El compuesto es la unión de dos o más elementos. ¿Listo? También es una sustancia pura porque está determinado matemáticamente. Es decir, para que yo tenga agua, tengo 2 moles de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si yo tengo agua oxigenada, tengo 2 de hidrógeno por 2 de oxígeno. Entonces ya está determinada la proporción de los elementos. Por eso son sustancias puras. Si se cambia, si se altera como tal la naturaleza de estos compuestos, de estas sustancias puras, dejan de ser esas sustancias y pasan a ser electrones o iones cargados, isótopos, en fin. Como por este lado, pues en los elementos se clasifican como metales y no metales y están representados en la tabla periódica por símbolos. En la parte de materia también vamos a encontrar las mezclas y vamos a encontrar 2 tipos de mezclas. La heterogénea, que es de las que yo les hablaba, por lo general los coloides son sustancias, son mezclas también homogéneas, porque lo que estoy viendo no puedo diferenciar qué parte es. Entonces, en una espuma para afeitar o en una espuma para fijar cabello, yo no puedo definir cuál es la parte o que si se diferencia alguna parte. No es viable. Mientras que, perdón, en las homogéneas, en las heterogéneas sí se visualizan las partes, como en el caso del aceite y el agua, ¿sí? O de pronto si yo tengo algún líquido muy denso, ¿verdad? Y logra hacerse la separación de esos líquidos o de diferentes sustancias porque no se solubilizan, arena y agua, por ejemplo. Entonces, vamos a formar mezclas heterogéneas. Una ensalada es una mezcla heterogénea de diferentes componentes, pero que se visualizan sus partes. En una mezcla homogénea no se visualizan sus partes. Y por lo tanto, también vamos a encontrar las disoluciones o soluciones. Vamos por acá. ¿Cómo separamos esas mezclas? Entonces, vamos a mirar. En este no... En este. Vamos a tener una filtración. Por favor, escriban en su cuaderno, métodos de separación de mezclas. Primero, filtración. Normalmente nosotros conocemos los filtros del agua, ¿cierto? O cuando nosotros estamos hablando de algún tipo de filtración, utilizamos papel filtro, una técnica de filtración en donde vamos a tener un embudo, donde vamos a tener un recolector y donde vamos a tener también otro tipo de envase que me permita, que va a ser el contenedor del líquido que yo quiero separar del sólido.
En la filtración, pues normalmente ocurre desde esa forma, desde lo que quiero separar lo líquido de lo sólido. En el caso, nosotros podemos también mirar al preparar café, que hay muchos que utilizan diferentes filtros o máquinas que también utilizan filtro. Entonces, esto es un proceso que vemos cotidianamente. Bien, filtración. Entonces, aquí tenemos un filtro de agua en donde hay en esta parte algodón, en donde se empieza a filtrar. Desde lo más poroso, entonces materiales como piedras, van a quedar residuos en estas piedras. Cuando logra pasar, pues ya empieza a pasar un poquito más purificada el agua. Y luego va la arena. Cuando la arena es arena gruesa y arena fina, dependiendo en la arena gruesa, pues como el poro es más grande, va a dejar que pasen más impurezas. En la arena fina ya se va a ir filtrando y se van a quedar esas impurezas y va a seguir pasando el agua. En la pasta de carbón o el carbón activado como tal, se puede, va a retener mucho más impurezas. Y al final, pues está haciendo la filtración con el algodón y a través del corcho, pues ya sale el agua purificada. Vamos por acá. El tamizaje. En el tamizaje, nosotros como tal tenemos una malla mucho más grande, ¿sí? Como de pronto cuando se cierne el cemento para hacer obras. Entonces, hay un tamizaje. El jugo, cuando lo hacemos, ¿sí? En ese jugo, pues nosotros utilizamos un colador, que es un tipo de tamiz un poco más de boca más ancha, y vamos a tener se retienen las partículas más grandes y pasan las líquidas. Entonces, en este caso tenemos el tamizaje. Vamos con la evaporación y destilación, son dos cosas. Entonces, normalmente esto se utiliza para los alcoholes, ¿sí? Para obtener el aguardiente, es un destilado. Entonces, normalmente, ¿qué necesitamos? Una fuente de calor, la mezcla que queremos separar, recordemos, mezcla homogénea, y tenemos, como tal, esto se llama un balón, que nos va a permitir un balón de destilación, porque de destilación, porque tiene este bracito de vidrio que va a unirse junto con una cámara especial también de vidrio, el cual le va a permitir hacer el proceso que se requiere. El termómetro es para estar mirando que el compuesto esté alcanzando la temperatura de ebullición de uno de los dos líquidos. Normalmente aquí son líquidos, entonces puedo tener alcohol y agua y quiero separar el alcohol del agua, entonces no es tan fácil. O tengo vino y quiero de pronto hacer una destilación para sacar el alcohol del vino, que también se puede hacer. Entonces, necesito saber cuál es el punto de ebullición más bajo de los dos líquidos para poderlo llevar a ese y que no se me pase, porque si se me pasa el punto de ebullición, pues los dos se van a evaporar y los dos se van a pasar, entonces no tiene sentido. Por lo tanto, sí es necesario esa fuente de calor, pero el termómetro que me vaya diciendo, ojo, si tienes agua, si tienes el vino y tienes el etanol, ya sabemos que el etanol serían 78 grados Celsius y de pronto el vino va a ser más alto. Entonces, como también está con agua, lo que hacemos es que vamos a poner este sistema a un promedio de 78 grados. No podemos dejarla subir porque si no se va con todo y agua y de pronto no hacemos lo mismo. Entonces, vamos a encontrar este condensador que se encarga de ¿qué? Aquí, por este lado, va a salir un vapor, ¿sí? Porque está en punto de ebullición, entonces es el líquido que pasa el gas. Y ese gas se mete por esta parte. Por acá es importante, tiene agua y tiene una entrada de agua y una salida de agua. La idea es que a través de este proceso se recolecte agua, porque sería una pérdida si solo estoy teniendo aquí la entrada y la salida la estoy desechando. La idea es que pueda ser como circular.
Entonces, ¿para qué es el agua? Para que enfríe el gas. Y cuando se enfría el gas, voy a obtener de nuevo una sustancia líquida. ¿Cómo se llama el proceso de líquido, de gas a líquido? Eso ya lo tienen en sus cuadernos. De gas a líquido. Muy bien, condensación, sí señora. Entonces aquí está pasando, por eso se llama condensador, porque pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Entró líquido, pero con la temperatura se expulsó el vapor, ¿sí? Como cuando se pone a hervir cualquier cosa, y ese vapor, teniendo en cuenta la diferencia de punto de ebullición, el que necesita menos energía pasa por acá y logro separar. Acá obtengo una parte de la mezcla y aquí la otra parte que estaba como tal. ¿De esto hay dudas? ¿Dudas? Bien, vamos por acá. La cristalización es un proceso también natural que se puede, casi todos de ellos se ven en la naturaleza. En la cristalización, pues es la forma en que se hace la sal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cerca en La Guajira, por ejemplo, que hay espejos como de esa sal. Lo que pasa es que se van evaporando, se va evaporando el agua y se queda simplemente la sal. Entonces se cristaliza y vamos a obtener esos procesos de separación. ¿Cómo? Alterando el punto de ebullición de uno de los dos. ¿Para qué? Para que se evapore el líquido y me quede el sólido libre. En el caso como tal de la sal que les explicaba. Sedimentación y centrifugación. La sedimentación simplemente es dejar reposar. Cuando hacemos el tinto y de pronto usted no tiene filtro, sino que a usted le gusta echarle las cucharaditas del café, entonces usted lo que puede hacer a veces es echarle un chorrito de agua fría y ya él va a comenzar a precipitar por diferencia de temperatura. O simplemente lo dejo reposar, lo tapo y dejo reposar, entonces se sedimenta. Ese cunchito se va al fondo y el líquido pues me va a quedar bien para podérmelo tomar. En el caso de la centrifugación, aquí tenemos un ejemplo de la sangre. Entonces, como tal, se utiliza un proceso, una máquina, en donde por fuerza centrípeta va bajando lo más denso de esa mezcla. En este caso, por ejemplo, en la parte de abajo queda rojo y en la parte de arriba blanco. Amarillo, perdón. En esta parte amarilla es el plasma, de donde no siempre, o sea, no todas los exámenes de laboratorio se utilizan con la sangre como salió de usted, sino que a veces necesita tener procesos y se requiere del plasma, o a veces se requieren de estos eritrocitos o las plaquetas. Aquí tenemos ya una partición de 3. Plaquetas, que son esos glóbulos blancos, células monocloreadas, estos granulocitos y los eritrocitos. Entonces, aquí vemos que por acción, ¿cuál es la fuerza centrípeta? Miremos una lavadora. La lavadora está dando vueltas, lo mismo, en este caso también se dan vueltas. Y lo que hace es sustraer, en este caso en la máquina, sustrae el agua, ¿cierto? Pero en el caso de la centrifugación para un laboratorio, pues va a separar las partes de la sangre que se necesite. De esto hay pregunta de la centrifugación, entendiendo ya que es una centrífuga como un tipo de máquina para lavar la ropa. ¿Listo? Vamos por acá. Seguimos. Decantación. En la decantación normalmente son 2 líquidos. Y esos 2 líquidos, como vimos en una destilación,
que a partir de un punto de ebullición se pueden obtener los demás. En el caso de la decantación es por el peso, por la densidad. Entonces, el más denso queda abajo y el menos denso queda arriba. Por ejemplo, el agua y el aceite, que es una de las cosas que más se quieren separar en una decantación o que se puede dar. Y se abre esta llavecita, tenemos el contenedor, tenemos un embudo de decantación diferente a otros embudos, como de pronto lo tuvimos por acá ya miramos, en la primera, acá. En esta también tenemos un embudo, como lo que tal vez en cualquier casa también puede haber, un embudo que es una forma triangular con una salida, la boca grande para poder agregar la solución y la boca pequeña en donde ya va a salir la filtración. En el caso de la decantación, en la decantación se separa por densidades de los compuestos. Entonces aquí es una mezcla heterogénea y no es una mezcla homogénea. En la destilación es una mezcla homogénea. Vamos por acá. Imantación, pues sencillo, es el efecto de un imán para atraer un metal. Entonces está con muchas cosas, puede ser arena y metal, y entonces como la arena no tiene esa capacidad de imantación porque no tiene metales, entonces no la va a atraer el imán. ¿A quién va a traer? Al metal que estaba allí y que era muy complicado de pronto por lo pequeñito que era como tal el imán. Entonces, cuando se nos riegue algo de pronto en casa y haya tenido ciertos metales y de pronto otras cosas que no son metálicas, la podemos a través de un imán, podemos empezar a pasar para recoger y tener ahí la separación de esa mezcla. Por acá, cromatografía. La cromatografía utiliza un método bien particular porque lo que hace es que un solvente se mueve en una fase estacionaria, que es el papel que están viendo acá, y se pone solo hasta una parte. ¿Y qué es lo que hace la parte que está estática? Deja que absorba como tal el líquido y este va dando las coloraciones. En química, cada coloración también hace referencia a un tipo de compuesto o de elemento. Y de allí pues se puede saber qué tiene esa mezcla. Entonces podemos separar tinta normal de nuestro esfero y saber de pronto qué colores o qué está componiendo esa tinta del esfero que normalmente la vemos negra o roja. ¿Listo? Eso es cromatografía. Se puede también para gases o se puede también para líquidos. Vamos por acá. Entonces, aquí hay unas pequeñas preguntas, pero en este momento no la vamos a resolver por cuestión de tiempo. ¿Listo? Preguntas con respecto a lo que vimos de mezclas y separación de mezclas y los estados. En este momento ya deben tener diligenciada la página 81 y los que están en séptimo, haber diligenciado líquido, sólido, gaseoso, coloide y plasma. Vamos entonces, por favor, a irnos a la página 84. Aquí creo que ya... 84. No, creo que no me va a dar la página. Eunice, ¿tú me puedes ayudar, porfa? En 84 van a ver unos elementos, ¿sí? Entonces, o no los elementos, ustedes deben escribirlo, ¿sí? De la tabla periódica. Yo voy a mostrarles acá una tabla periódica. Y lo que ustedes deben hacer es escribir 30 elementos, número, símbolo y el nombre. Número, símbolo y el nombre. Los que tienen el módulo, lo escriben en el módulo. Los que no tienen el módulo, pues en su cuaderno, por favor.
voy por acá a proyectarles, denme un momento, una tabla periódica, y usted escoge de la tabla periódica lo que le interese. ¿Listo? Denme un momento. Búsqueme aquí la periódica. Mm. No sé qué pasó, les pido me disculpen, se salió, no tengo idea. Bueno, vamos por acá. Estaba con la tabla periódica y acá tengo. Entonces, para que la puedan visualizar. ¿Listo? Trabajo. Ahí les acabo de publicar, pero les voy a cambiar para que les pueda poner el link. ¿Listo? Entonces, como tal, la tabla periódica tiene diferentes elementos, que son sustancias puras que ya revisamos. Cada elemento tiene un símbolo. El símbolo, si son dos letras que normalmente hacen alusión a su nombre como tal, casi varios de ellos vienen del latín. Entonces, por eso usted no va a encontrar como relación, por ejemplo, hierro, que es H-I-E-R-R-O, con el símbolo que es Fe. Usted dice, pero eso no tiene nada que ver. Y en el latín, pues hierro es ferrius. Entonces, por eso viene y se da ese símbolo de Fe. En el caso del hidrógeno, pues sí viene la H. En el caso del berilio viene la Be. En el caso del litio viene la Li. En el caso del magnesio viene el Mg. Pero en el caso del mercurio no ocurre así. En el caso del oro tampoco ocurre así. El oro debería ser OR o U. Pero resulta que, perdón, no uno, sino o solito O, pero ya teníamos el oxígeno. Entonces en el latín es orus, aurus. Eunice, señora. Profe, qué pena, es que se me cayó el internet. Sí, no te preocupes, a mí también. Estoy explicándoles así a grandes rasgos en la parte de la tabla periódica. ¿Qué es lo que necesito? Pues que ustedes escojan 30 elementos y que pongan bien los símbolos. Entonces, el hidrógeno, cuando el elemento tiene un nombre con un símbolo, con una letra nada más, esa va en mayúscula. Pero si tiene dos, en el caso del hierro, si ustedes se dan cuenta, aquí la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Litio, la L es mayúscula, la I es minúscula. La N de sodio, la N es mayúscula y la A es minúscula. Vamos con el criptón, que es un gas noble. Tendría la K mayúscula y la R minúscula. Entonces, tienen que respetar cómo se ve, mayúscula y minúscula. Simplemente escojan 30, escriben el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número que aparece acá arriba. Este. ¿Listo? El número, el nombre y el símbolo. Lo pueden hacer en ese orden. Número, símbolo y nombre de cada uno de ellos. Les voy a pasar. De pronto si alguno se le ve muy pequeñito, voy a pasar eso acá. En el chat les envié la dirección de la tabla periódica para que de pronto si no se alcanza a ver muy bien el número, el nombre, pues usted pueda abrir esa página y pueda escribir esos 30 elementos.
Queda un minutico. Bueno, por acá la idea es que vamos a revisar otra partecita y es la página 85, por favor. 85 y 86. Entonces les voy a mostrar, esto es algo bien sencillo, por eso lo hablo de una vez, que es la actividad 5 y la actividad 6. Entonces, por acá les muestro. Acá tenemos. Entonces, la página 85 nos dice, realiza un esquema de la tabla periódica donde se identifiquen los grupos de la misma. Y en el otro es lo mismo de la tabla periódica, pero donde tú identificas los periodos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, en una se identifican los grupos y en la otra los periodos. Entonces, por acá, me devuelvo. Y acá, como vimos ahorita la tabla periódica, ¿cierto? Es muy sencillo. Los grupos son todos los que van de arriba a abajo. ¿Listo? Todos ellos. Y se le conocen también como familias. Los periodos son los que van de izquierda a derecha. Entonces, en el periodo 1 solo vamos a encontrar el hidrógeno y el helio. En el periodo 8, en el caso del francio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el caso del 7 del francio, vamos a encontrar ya varios elementos que son radioactivos, que varios de ellos no se conocen todavía muy bien todas las propiedades, y vamos a encontrar 18 elementos en total acá. Aquí también opera esta partecita que está fuera de la tabla periódica, que son las tierras raras, lantánidos y actínidos. En este caso también se van a ver así, los grupos de arriba hacia abajo y los periodos, en este caso, en cada uno según corresponda. Sería, en el caso de, sería 6 y 7. Este sería el periodo 6 y 7 porque se derivan del lantano y del actínido. Entonces, tal vez en la otra tabla periódica usted lo va a poder visualizar mucho mejor. Pero los grupos de arriba a abajo, es decir, el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. El grupo del boro, boro, aluminio, galio, indio, talio. Y uninotium. En el caso de, por ejemplo, en el caso de las tierras raras, en el cerio, que es el grupo, cerio Ce y torio TH. ¿Listo? Eso serían para que ustedes hagan, en el caso de los grupos, ya saben cómo va, de arriba a abajo, periodos de izquierda a derecha. Este sería, en el de grupos, sería para la actividad 5 y el periodo para la actividad 6. Y eso es todo. Que tengan excelente tarde. La imagen también la voy a dejar en el Classroom, por si de pronto usted no alcanzó a tomar bien el apunte. ¿Listo? Haz el croquis. No haga todos los elementos, no escriba todos los símbolos. Haga el croquis y simplemente pone las flechitas. Grupos, periodos. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Chicos, que estén muy bien, estudiantes, Dios los bendiga. Feliz tarde, feliz almuerzo de pronto a los que van a almorzar ahorita. Que estén bien, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, con gusto, hasta luego.